todos ustedes. De verdad que muchas informaciones. Esta noche yo pienso que la reunión del presidente Luis Abinader con los candidatos presidenciales Abel Martínez y Leonel Fernández Reina va a marcar un punto de partida sumamente interesante que va a definir dos aspectos que me parecen cruciales. El primer punto es el relativo a la gobernabilidad. Oigan esa palabrita, la gobernabilidad. ¿Y por qué la gobernabilidad? Porque el presidente de la República está siendo muy coherente con el postulado que hizo ante las elecciones de que al final del proceso se iba a reunir ciertamente con los ex candidatos de ganar las elecciones. Al darse, el presidente entonces está cumpliendo con su palabra y está convocando a los líderes, a los ex candidatos, para entonces trazar la pauta con esa agenda de nación que necesita el país y que finalmente va a necesitar el apoyo de la clase política. Hace un momento, cuando Fausto planteaba el tema de las expectativas, que qué esperamos del próximo gobierno, y yo planteaba el tema del desafío y el reto del presidente y del gobierno, porque tenerlo todo es muy peligroso en política y cómo tú la vas a administrar. Esa mayoría calificada que tiene el PRM para la aprobación de leyes especiales, porque el PRM necesitaría, lo que en sí necesitaba, 22 senadores, ingeniero, 22, para tener una mayoría calificada en el 22. Sí, 22, sí, la dos tercera parte, 22 senadores para tener una mayoría calificada que le permita aprobar las leyes y las reformas estructurales que ya se ha comprometido y que el país necesita. Para nadie es un secreto que como la Fuerza del Pueblo quedó en el segundo lugar y que tiene una representación importante con 3 senadores y más de 20 y tantos de diputados, y el PLD, al no tener un solo senador, pero sí tener varios diputados, aunque muy por debajo, sí, al tope del año 2020. El PRM y sus aliados. Más de las 2/3 partes en la Cámara de Diputados. También. Las 2/3 partes son 120, ellos tienen 140. 140. Sí. Entonces están por encima de las expectativas. Ahora, el presidente tiene que concertar con esas fuerzas políticas. Porque el presidente y el PRM no pueden pensar entonces avasallar. Porque si avasallan, se le puede revertir ese proyecto de la reforma constitucional y la aprobación de esa reforma fiscal que necesita el país. Es fundamental contar con la aprobación de los partidos de oposición para entonces tener lo que le decía al principio, la gobernabilidad. Ahora, ¿qué pasa? Ahora se pone en el debate un elemento que me parece crucial. ¿Hasta dónde la oposición va a aportar a la construcción y al desarrollo del país? Ya la campaña pasó, ya esto se acabó. Ahora lo que se pone en juego es para que la sociedad dominicana vea cuáles son los líderes que tienen ese compromiso de nación más allá del voto popular como tal. Porque en campaña todo se dijo. Todo se dijo. Y cuando vimos el debate, la clase política, los candidatos a los partidos minoritarios, las candidatas vicepresidencial y los propios candidatos, todo el mundo estuvo de acuerdo con una reforma fiscal y todos se comprometieron a crear las condiciones de ganar las elecciones para esa reforma fiscal. Porque la última reforma fiscal, el año 90 aproximadamente, y de ahí para acá, han sido parche como tal. Pero esta reunión del presidente Luis Abinader con Leonel Fernández y Abel Martínez, ahora deja lo que yo lo percibo, un puntico ciego en el camino, un punto ciego. Viene así, ahí hay un punto ciego. ¿Cuál? El celo interno en el caso del PLD, porque lo que acaba de hacer el PLD
con su secretario general es desautorizar a Abel Martínez de esa reunión, porque al desautorizar a Abel Martínez de esa reunión, ahora se recrudece la lucha interna en el PLD por el control y liderazgo del partido. Y ese puntico ciego que se ve de esta reunión importante, porque que conste, el presidente Luis Abinader lo que está haciendo es cumpliendo con su palabra, y ya hay un grupito a lo interno del PLD pensando que el presidente Abinader escoge a Abel porque manda una señal de que es el líder del partido. Y yo no veo que Abel Martínez al día de hoy tenga el control del PLD, y que difícilmente lo pueda tener. Oigan por qué. El Comité Central es el máximo organismo. El Comité Político es el máximo organismo, el Comité Político. Pero el Comité Central es donde se toman las decisiones que van al Comité Político. ¿No es así, profesor? Después que se aprueba. El Comité Central es el que toma las decisiones, se acuerda. El político ejecuta. Y el político ejecuta lo que el central aprueba. Es como se llamaría en una industria, el Comité Central es la parte operativa. Los operativos. Se aprobó todo el Comité Central, tanto así que los candidatos presidenciales del PLD tienen que bajar al Comité Central. Lo aprueba el Comité Central y le acepta la validación de ser precandidato, y después que va al Comité Político. Y ese jueguito tiene hoy al PLD y tiene a Abel como paloma en zinc caliente. Ese jueguito. Porque históricamente en el PLD, ¿qué ha pasado? Cuando Leonel Fernández fue candidato presidencial y perdió, se quedó como líder del PLD. Oiga la historia del PLD. Cuando Danilo Medina fue candidato presidencial y presidente, se convierte en el líder del PLD. Pero ¿qué pasa? Aquí entra una ecuación que se parece a la filosofía argentina. Si el cocinero nace o se hace. El asador. El asador. Entonces el liderazgo. Si adquiere liderazgo por tú ser candidato o porque tú tienes el propio liderazgo. Leonel Fernández es un referente de un verdadero líder que salió de la nada, estaba en cero y hoy constituye la segunda fuerza política. Es un líder. Tanto así que si usted suma lo que sacó el PLD de 18 al 3, del 3 al 2, ajá, va en ascenso. Va en ascenso. Entonces, ¿qué pasa? Te ha demostrado, Leonel Fernández ha sacado músculo como tal. Ahora, en el PLD hay un jueguito, y lo que está en juego ahora es el liderazgo del PLD. Ustedes recuerdan que después de las elecciones yo dije, ¿y dónde están los líderes del PLD? Francisco Javier García, el mago ganador, un hombre invencible, el Canelo Álvarez, el Floyd Mayweather, que nunca había perdido una pelea. Pero una cosa es ganar en el poder y otra cosa es ser un líder en oposición. Entonces Francisco, brillante como siempre estratega, da un golpe de efecto y hace como los gallos Manilo cuando la pelea está reciada, se va y no da la cara. Domínguez Brito en un Boeing 780 se va. Francisco Domínguez Brito con una estructura presidencial sale corriendo, que si no lo agarran, casi quemó la gorra, casi se... ¡Ay, espérate, Frank, no te tires! Casi se iba a tirar Francisco Domínguez Brito. Francisco Javier. También, en un Boeing 780, como tú en turismo, Margarita, se fue. Margarita. Ahí viene Margarita. A correr se ha dicho. Margarita ni fue a votar Lima. Peor. Entonces, ahora, esa recomposición del PLD, yo la veo entre ideales y principios y compromiso de partido, como yo la percibo. Y si tú tienes ese liderazgo y tú eres tan fuerte, la sociedad como yo lo percibo, y me hago la pregunta, ¿dónde está entonces el compromiso de esos líderes con su candidato presidencial? Y ahora, atención portal, quieren darle un tumbe a Danilo Medina de la presidencia del partido.
quieren que ruede cabeza, pero ¿qué pasa? No veo en el ambiente, en el PLD así, quién pueda ponerse los zapatos de Danilo Medina. Porque, le soy sincero, dudo que Abel Martínez tenga el power, la capacidad política y el material colgante de hacerle frente a esa estructura poderosa y de la OTAN que por tanto tiempo tuvo en el PLD y que en algunos momentos dados puso a pensar a Leonel Fernández que tuvo que plantarse en 2 patas, Leonel. Conmigo no. Y con Danilo Medina también. Y ahora Danilo le quieren poner la barba en remojo por tal. Y hay un plan cocinándose para buscar una mayoría y volar cabeza en el PLD, incluyendo de Danilo Medina, que también hay un celito con Gonzalo Castillo, porque Gonzalo fue el último referente candidato presidencial y se estila que el que termina como candidato se queda con el liderazgo del partido, pero que los números, un partido en picada, que es como un avión que iba a 30,000 pies, 20, esto 10, Lima. 5, es para abajo que va. A los amigos del PLD que están buscando la cabeza de Danilo para poner otro, deben saber lo que ocurrió en el PRD cuando un sector emergente de dirigentes quisieron echar a Hipólito Mejía, a Luis Abinader, a Milagro Ortiz, sí, a Tolentino, a Ramón Albuquerque, o sea, lo que eran la esencia del PRD. Y entonces ellos se fueron y formaron el PRM, y mira el PRM ahora en el poder. Entonces, para finalizar, en el PLD, la OTAN del PLD es la esencia del PLD, dirigida por Danilo. claro, por eso puse el tema de la OTAN. Y para finalizar, digo, la reunión de esta noche para el tema del PLD es un arma de doble filo, porque por un lado, de este lado, están compelidos a demostrar su compromiso de nación y apoyar las reformas estructurales que va a plantear el presidente Luis Abinader si en verdad le duele los destinos del país, y por el otro lado, el tema de la unidad y la perseverancia, porque de seguir como van, pueden desaparecer y quedarse como un niño chiquitico. Llévame, Francis.